las 8:23 recibimos ahora a la congresista Kelly Portalatino de Perú Libre, representante por Ancash, que a las 11 de la mañana debe estar en el Pleno, que tiene como tema principal, sino único, votar una eventual censura al ministro de Educación. Díganos, por favor, si usted tuviera que argumentar en el Pleno los méritos principales que ha mostrado el ministro Gallardo, ¿qué es lo que diría? Bueno, muy buenos días, Fernando, muy buenos días, Mónica, agradecerte por el espacio que nos da. En primer lugar, pues el ministro Gallardo está generando una predisposición y un trabajo en articulación con el sector del magisterio, pero sin duda vemos algunas pequeñas observaciones, ¿no? Con un sector del magisterio, no con todo el magisterio, porque en realidad lo que ha provocado ayer también el mismo ministro es una definición de los representados por el SUTEP, es decir, estamos hablando de dos representaciones en el magisterio, ¿no? Bueno, en ese caso siempre se ha dado que hay varios sectores que no están, no ven a bien, pues, algunas situaciones de políticas que se sientan amenazados. Creo que es un tema más político que técnico, ¿no? Y en ese sentido tenemos que ser muy críticos. Tampoco no podemos generar una estigmatización que vamos a hacer daño a un sector y al otro vamos a dar favoritismo. Creo que en esa línea no podemos nosotros brindar una apreciación negativa, ¿no? Pero justamente lo que le preguntaba era sobre la afirmación del ministro Gallardo, donde hablaba de que le avergüenza las siglas del SUTEP, es decir, ahí hay una estigmatización también de un sector que representa a miles de maestros, ¿no? Bueno, yo no tengo esa información, no puedo brindar una respuesta a las cuales no tenga, pero creo que si fuese así, estaría pues generando una respuesta totalmente equivocada, ¿no? Y eso es lo que ha dicho explícitamente, tenemos grabaciones, sí, podemos claro, pasárselas si usted quiere. Cuestión de estar informado, dijo que le daba vergüenza el SUTEP y atribuyó que ellos estaban por el dinero de la derrama magisterial. Eso es lo que dijo sobre decenas, si no cientos de miles de maestros de este país. Y justo en ese punto, mi estimado Fernando, yo vengo de la región Ancash, sí. Siempre he recorrido el 90% casi a nuestra región de las 20 provincias, y ese es el clamor de los maestros, que la derrama magisterial se le está generando pues ya no un favor, no, o sea, no se le está brindando la parte asistencial, el respaldo, todo lo contrario. Hoy en día la derrama magisterial para ellos se sienten amenazados. Creo que por ese motivo me imagino que ha tomado una declaración de esa naturaleza. Congresista, buenos días. ¿No cree también que existe, diríamos, falta de, por ejemplo, planificación en el Ministerio de la actual gestión con respecto, doy un caso nada más, al retorno a las clases presenciales, el silencio del ministro en torno a la reforma universitaria y lo que se está aprobando básicamente en el Congreso de la República con medidas que van justamente en contra de esa reforma y la labor de la SUNEDU? ¿No cree que esos son también pasivos que tiene el ministro Gallardo? Sí. No sé si pudo escuchar. ¿Pudo escuchar la pregunta? A ver, no ha podido escuchar la pregunta la congresista. No sé si me escucha ahora. Ahora de repente podemos subir el decor para poderlos escuchar, a ver si lo tenemos. Bueno, vamos a seguir con otra pregunta, Carlito, si me permites, sí, un claro. segundito, a ver si Eder puede levantarnos el decor para que puedan escuchar tu pregunta. Hay que decir además por razones de protocolo, y ahí le vamos a pedir también a la congresista si se puede colocar la mascarilla. Correcto. Para seguir conversando, porque es importante teniendo en cuenta la nueva variante Omicron, cuya capacidad de contagio pues es enorme. A propósito, ¿está vacunada ya usted? Así es. ¿Las 3 dosis o las 2 dosis? 2 dosis. 2 dosis. ¿Y va a ir por la tercera cuando pase el tercer Claro, mes? por supuesto, como médico tengo que cumplir con el protocolo sanitario, ¿no? Es Ciertamente. Bueno, hay 6 de sus compañeros en general que no quieren vacunarse, ¿no? Sí, pues, pero no por un pequeño sector no podemos nosotros ir en contra de la población, ¿no? De una salud pública. Muy bien, Carlos, sí, adelante, por favor. A ver, no sé si me escucha ahora la congresista. Sí, ahora sí. Ahora sí. No, le preguntaba
sobre otros pasivos que se considera tiene la gestión del ministro Gallardo. Uno de ellos, por ejemplo, la falta de planificación aún con relación al retorno a las clases presenciales en el 2022. Además, el silencio del ministro con relación a la reforma universitaria, todo lo que se está aprobando en el Congreso de la República que va justamente en contra de esta política y de la labor de la SUNEDU. ¿No cree que esos son otros dos pasivos de la gestión de Carlos Gallardo? Muchas gracias por la pregunta. Buenos días. En primer lugar, nosotros hay que ser conscientes que venimos de un gobierno que ha generado muchos pasivos a un gobierno de izquierda. En segundo lugar, nosotros hemos recorrido con el presidente el 80% a nivel nacional y hemos visto instituciones educativas que hoy en día se encuentran en una situación paupérrima, y esos pasivos él lo está rescatando y tratando de revertir esta situación en un corto tiempo con un presupuesto pésimo que recién se ha aprobado este proyecto de inversión presupuestal, pero más aún, permíteme por favor, es necesario saber que no hay apoyo tampoco por los gobernadores regionales ni las municipalidades provinciales, que debería, ahí sí exhorto, un trabajo articulado. ¿Por qué? Porque si no podemos nosotros garantizar una buena institución educativa que esté en buenas condiciones y con las herramientas, es por eso que no se ha brindado la educación presencial. Se estima que para marzo debería hacerse, ¿no? Pero ese es un objetivo, es una visión, y queremos que sea así, todos los peruanos queremos que sea así. Y con respecto al otro punto, el tema de la contrarreforma universitaria. Contrarreforma. Nosotros, como bancada Perú Libre, estamos hemos dejado bien en claro esa posición, ¿no? Queremos autonomía, queremos la autonomía de universitaria, pero sí es muy importante que no queremos nosotros cerrar la SUNEDU, todo lo contrario, queremos nosotros congresista, perdón, pero la autonomía universitaria ya está garantizada. No, es que ya está garantizada, inclusive con fallos del Tribunal Constitucional sobre ese punto. La labor de la SUNEDU y la reforma universitaria no han atentado contra la autonomía universitaria. Permítame, por favor, que vayamos a una pausa. ¿Cómo no? Entonces contestará después, señora Portalatino, a esta pregunta específicamente sobre la autonomía. ¿En qué aspectos cree usted que ha sido violada, pese a que el Tribunal Constitucional ha dicho que la SUNEDU hace exactamente lo contrario? Vamos a una pausa para oír los titulares de media hora y a los anunciantes de RPP, y regresamos con nuestra entrevista a la congresista Kelly Portalatino de Perú Libre. Son las 8:36 de la mañana, estamos entrevistando a la congresista de Perú Libre por Ancash, Kelly Portalatino, a quien se le había planteado una pregunta respecto a la supuesta violación a la autonomía de las universidades que habría propiciado la SUNEDU, que es lo que quienes quieren hacerle modificaciones esenciales argumentan. Explícanos, por favor, ¿dónde ve usted que no se ha respetado la autonomía universitaria? En primer lugar, es muy importante, quiero hacer un ejemplo como región Ancash, de las cuales nosotros tenemos allá 2 universidades autogestionadas, tanto con el pueblo como con la parte privada, de las cuales SUNEDU nunca ha intervenido oportunamente, objetivamente, y generar pues un tema de una rectoría. Y ahora lo han cerrado, no le han dado el licenciamiento, y sí dan licenciamiento como es la Universidad de UTP, de las cuales no ha terminado el tema de la construcción ni el acondicionamiento que pide dentro de los requisitos para poder ser licenciado. Entonces creo yo que desde ahí se ha perdido la objetividad. Usted dice, cuando usted dice, congresista, que no ha intervenido la SUNEDU y que después no han sido licenciadas, ¿a qué se refiere específicamente? Porque lo que la SUNEDU ha hecho es tratar de estandarizar las exigencias para todas las universidades del país. O sea, lo que tiene que haber hecho más que una intervención es decirle, bueno, ustedes tienen que adecuarse en estos niveles, y si no lo hacen, le das una opción, le das otra opción, y finalmente no la licencias porque no está estandarizada la capacidad que tenga de investigación, de infraestructura, etcétera, etcétera. Por eso la pregunta es, ¿a qué se refiere? Porque no ha intervenido, ¿en qué sentido? No ha intervenido en
cumplir con su función como rector, como un ente rector. Necesitamos nosotros que si vemos nosotros que una universidad se encuentra con situaciones de corrupción, con situaciones de una atención en facultades de mala educación universitaria, creo que ellos son las entidades máximas donde pueden intervenir y generar pues un tema de fiscalización oportuna y eficiente. Es ahí donde nosotros no hemos evidenciado eso. Por eso que en Ancash y Chimbote hay mucho malestar y rechazo por la SUNEDO. Queremos nosotros corregir, pero fortalecer su capacidad, su facultad de la SUNEDO. Pero nunca vamos a entorpecer ni vamos a limitar nada, sino todo lo contrario. Pero en el tema de la SUNEDU, congresista, los temas de corrupción los ve en ese caso la Contraloría. La SUNEDU ve estándares de educación y definitivamente las universidades que no han cumplido con esos estándares no han sido licenciadas. Por supuesto, todos sabemos todo ello, pero ellos también cumplen un papel fundamental de trasladar dicha información cuando ven una observación y cuando van atentando contra la calidad educativa universitaria. Creo que esa es la función de la SUNEDU también. Creo que esos temas son muy delicados, ¿no?, hoy en día. Otro tema que está en discusión y que gravitará sin duda sobre la decisión que sus colegas tomen en el Pleno tiene que ver con los fraudes que se han producido en el examen que se tomó a los maestros del Perú para nombrar a 30.000 de entre ellos. El tema es muy grave porque la preparación para esos exámenes demanda mucho esfuerzo y mucha inversión por parte de los maestros que toman cursos para poder ser nombrados. Y de pronto se anula el examen. Se anula porque se ha descubierto que se ha cometido fraude por filtración de las pruebas. ¿Y qué dice el ministro? Que eso es responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Él es el ministro responsable político de ese sector. No ha sido capaz de él presentar un informe. Y eso es lo que ha abierto la puerta que algunos hablen incluso de la participación de miembros de su familia. Si presentara un informe claro, si asumiera responsabilidades, quizás no estuviéramos en esta situación. ¿Cuál es su opinión sobre el comportamiento del ministro frente a un fraude flagrante que se ha cometido en un sector del cual él es el responsable, educación? Pero yo creo que él se ha pronunciado en su momento manifestando que tenía que llegar, va a ser un costo político, por supuesto que sí, un costo también técnico, pero sobre todo que ha generado que se realice la investigación, ¿no? Y que se llegue a buscar. Creo que ha hecho que es el INEI es el que es el responsable, pero él no se hace responsable de las consecuencias políticas de una situación tan grave. Pero las consecuencias políticas lo están dando, ahora está la censura, por eso va a tener que él exponer y dejar bien claro todas las preguntas que se están conllevando para la censura. Ese es un costo político alto, también está dentro de una imagen de un profesional, ¿no?, que no ha ingresado, no tiene antecedentes de corrupción ni otro tipo de acciones, pero esta situación que estamos viviendo, por supuesto que a todos los peruanos nos ha afectado, más al sector educativo. Yo vengo de un sector, un bolsón de educadores que piden que se mejore ese tipo de calidad de exámenes de concurso, y estas evidencias han sido años atrás también, años anteriores que nunca se ha generado, se ha mediatizado, pero justo ahora un gobierno de izquierda ha generado todo un revuelo. ¿Por qué? Porque no saludan o no ven a bien un ministro que tenga algunos afinidad con el sector educativo o con el presidente de la República. ¿Pero por qué cree que esa es la causa? Si hay fraude en un examen en el que hay casi 200.000 postulantes, es una cosa indignante. Por supuesto. Es una vergüenza que se haya producido eso. ¿Quién es el responsable de ese sector? El ministro de Educación. Él hubiera podido renunciar, sacando la conclusión de que no fue capaz de garantizar que las instituciones que él ha contratado, como INEI y otras, no han estado a la altura de la tarea. El responsable es él. Lejos de eso, ataca a uno de los sindicatos de los maestros en el Perú, llamándolos corruptos, él, diciendo que actúan por el dinero. Eso es lo que ha dicho sobre la derrama y sobre su TEP. Acá todos somos conscientes en la política, en esa coyuntura, que estamos muy sensibles, que efectivamente hay un gasto económico, un perjuicio
moral y también técnico a algunos maestros, pero también hay que ser conscientes que ya no estamos para poder generar mayor inestabilidad, estar censurando, interpelando a más de 11 ministros en una coyuntura y una crisis económica, social y política que vivimos. Creo que debemos ser más sensatos, que sí tenemos que mejorar algunas gestiones y sobre todo que también sean responsables algunos funcionarios dentro del directorio, hay que hacerlo, pero llegar a ese punto, ese extremo, creo que para mí sí es totalmente muy radical. Congresista Portalatino, ¿y no considera usted que, ya hablando de la gestión del presidente Pedro Castillo, está cometiendo errores graves en el tema de la transparencia? Ayer no permitió que ingresen fiscales a la oficina de la Secretaría del Despacho Presidencial, los fiscales que van a cumplir con una labor de investigación y otros puntos, por supuesto. ¿Qué opina usted al respecto? En primer lugar, yo tengo información que no ha sido de su propia boca y la información que ha negado el presidente de la República a no dar acceso a la oficina. Eso figura en el acta fiscal, en el acta de la diligencia. Permítame, por favor, es que yo todavía no termino. Es que él no ha manifestado verbalmente que él está obstaculizando, como ustedes dicen, o cerrando la puerta para que ingrese al área del secretario general. Nosotros, lo ha dicho el fiscal en el acta. Pero por eso mismo, quiero llegar al punto. Sí, es necesario manifestar. El que ha vertido una información ha sido el secretario general al responsable, al jefe de la área jurídica de Palacio, donde él ha manifestado que de parte del presidente no le van a dar permiso para que ingrese. Entonces, aquí hay que hacer una exhortación. No podemos nosotros atribuir alguna información si es que el presidente efectivamente lo ha dicho. Ahí vamos a tener que preguntar al secretario general. El secretario podría estar mintiendo. Probablemente que sí. Entonces ya le costaría el puesto de inmediato. O sea, probablemente que hacer sí. Cuestión de Estado, si es que realmente piensan eso. Por supuesto que sí. Se supone que él no puede tomar atribuciones de una prerrogativa del presidente. Congresista. Por lo tanto, se está mellando ahí una distorsión ante una libre investigación de forma transparente, ¿verdad? ¿En qué se basa usted para sustentar eso? ¿En qué se basa usted para sustentar que ha sido una decisión no del presidente, sino de otros funcionarios? Bueno, yo tengo información y dentro de las actas de la Fiscalía lo manifiestan, que el secretario general se ha comunicado con el presidente y el presidente ha manifestado que no se le va a dar el permiso. Pero eso es versión del secretario general, más no del presidente. Entonces, yo exigiría que el secretario general dé las declaraciones correctas, más objetivas y veraz cómo han sucedido todos estos hechos. ¿Para qué? Para demostrar a la opinión pública, a todos nuestros peruanos, que realmente no es así, ¿no? Pero si el presidente, después de haber leído también el acta, donde se toma su nombre, y usted nos señala que podría ser tomar su nombre en vano, ya debería haber tomado una decisión respecto al secretario de Palacio de Gobierno. Probablemente ¿No le parece? Hoy día puede suscitarse esos hechos, ¿no? Yo creo que estamos dentro del plazo, tiene que pronunciarse. Muy bien, tomamos nota de sus puntos de vista y la dejamos partir porque tiene que ir al Congreso, donde habrá este pleno a las 11 de la mañana, del cual daremos cuenta aquí en RPP. Muchas gracias, señora Kelly Portalatino. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a usted. Recordamos que usted es representante por Ancash en la bancada de Perú Libre. Que tenga buenos días, que se haya inspirada cuando tenga que votar en el pleno del Congreso de la República. Son las 8:46, momento de ir a los anunciantes de RPP antes de regresar a Ampliación de Noticias.